Iglesia Santa del Monte de Oret, muy buenos días. Los saludamos en el amor del Señor. Bien, vamos de lleno a la predicación. Esta es una predicación de tipo general, no estamos dentro del formato de ilustraciones de bolsillo. El tema en esta oportunidad tiene como título ¿Respalda la Biblia la fiesta del Halloween? ¿Respalda la Biblia la fiesta del Halloween? Vamos a ver este tema interesante, ¿no? Que genera mucha controversia también dentro de incluso el mismo pueblo cristiano. Pero vamos a tocar aspectos importantes y vamos a ver a la luz de la palabra si las prácticas que se hacen en esta festividad, en esta celebración, están de acuerdo o no a la palabra de Dios, de acuerdo al Espíritu de Dios. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Respalda la Biblia la fiesta del Halloween? Las naciones de la tierra están convulsionadas por todo tipo de movimientos de la nueva era. Movimientos espirituales que promueven el satanismo, el ocultismo, la hechicería, las supersticiones y toda clase de inclinaciones espiritistas, viviendo en un proceso acelerado de destrucción de su alma y de su cuerpo, a causa de continuar, por falta de conocimiento, en diferentes tipos de idolatrías, hechizos, magias y brujerías, promoviendo fiestas paganas, alejándose cada vez más de la sabiduría, del conocimiento y el discernimiento que Dios provee para los suyos en su bendita palabra. El Halloween es el festival de la víspera de todos los muertos. La palabra Halloween es la contracción que procede de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa víspera de todos los muertos, la cual es celebrada durante la noche del 31 de octubre, víspera de todos los santos. O sea que ya sabemos que esa palabra Halloween es una contracción de 3 o 4 palabras que son All Hallows Eve, que lo contrajeron en Halloween, que significa víspera de todos los muertos. Las raíces de esta celebración se remontan al siglo VI antes de Cristo. Los celtas del norte de Europa. ¿Quiénes eran los celtas? Era un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra y Escocia. Entonces este pueblo celta del norte de Europa celebraba la fiesta de Samhain, que era una fiesta de transición, de cambio de año, como también una fiesta de apertura al otro mundo. Ellos creían que aquella noche, 31 de octubre, pues de cada año, el dios de la muerte permitía a los difuntos retornar a la tierra, fomentando un ambiente de terror y pánico colectivo. Ellos creían eso. Y fíjate los fundamentos de esa fiesta pagana. Según la tradición celta, las almas de algunos muertos se encontraban dentro de animales feroces y podían ser liberados con sacrificios de toda índole a los dioses, inclusive con sacrificios humanos. Una forma de evitar la maldad de los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos era disfrazarse para tratar de asemejarse a ellos y así pasar desapercibido ante sus miradas.
Con la llegada de algunos irlandeses a los Estados Unidos, se introdujo el Halloween, que ya dijimos que era la fiesta de víspera de todos los muertos. Eso traduce la palabra o la contracción. Se introdujo el Halloween en los Estados Unidos por los irlandeses, convirtiéndose más tarde en parte del folclore norteamericano. Después esta tradición incluyó la creencia en fantasmas, espectros, apariciones, brujas, hechicerías y duendes. Posteriormente, esta celebración pagana se extendió, siendo celebrada en muchas naciones a lo largo y ancho del mundo. Muchas familias y personas alrededor de la tierra celebran la fiesta del Halloween atribuyendo a esta nuevos nombres, más contemplativos, más suaves, como la fiesta de los niños, oficiándola como algo inofensivo, considerando que es un día y principalmente una noche de diversión y celebración, donde los niños, vestidos con disfraces llamativos y a través de una serie de imprecaciones y exclamaciones, reciben dulces por parte de adultos incautos e inocentes que desconocen las consecuencias espirituales de una fiesta que es importantísima y fundamental dentro del satanismo. El Halloween es la festividad más significativa para los cultos demoníacos, porque en esta fecha se inicia el nuevo año satánico, alternando de esta forma con el mismo cumpleaños de Satanás. Es decir, que se celebran dos cosas, el nuevo año satánico y el cumpleaños de Satanás. En esta jornada es donde los grupos satánicos humanos que ansían más poder de las tinieblas sacrifican personas adultas, personas jóvenes y especialmente sacrifican niños para consagrarlos y ofrendarlos a Satanás. En Colombia, esta fiesta está enfocada de manera especial pues, a los niños. De tal manera que es común ver en este día, en las calles de las ciudades y pueblos, niños, niñas, adolescentes e incluso personas adultas, disfrazados de sus personajes favoritos, pidiendo y comiendo dulces al son entonado del ya tradicional Tricky Tricky Halloween, quiero dulces para mí, o algo más suave, o quiero paz, quiero amor, dame dulces por favor. En este día de Halloween o víspera de todos los muertos, los niños y los adolescentes, como ya dijimos, suelen disfrazarse de seres horribles y temerarios y van de casa en casa exigiendo un trick or treat, truco o trato en, en inglés, ¿no? Trick or treat, truco o trato. De ahí viene tricky tricky, o sea, que lo asumieron así, pues las culturas, bueno, diría yo, colombiana, sudamericana. Tricky tricky, trick or treat. Recordemos que esta celebración fue copiada e implementada del folclore norteamericano, en donde la creencia es que si no les das una golosina o dulce, los convidados harán un truco o maldad a la persona que reside en el lugar. Por otro lado, esta festividad se ha convertido en el mundo y en la sociedad actual en una comercialización de golosinas,
dulces, disfraces, máscaras y adornos macabros, donde los empresarios fomentan el consumo del terror, del miedo, del pánico y sacan provecho económico de esta festividad en particular. Esto sin contar con la influencia hondamente satánica y negativa que las huestes de maldad realizan en el alma, en el espíritu y en el cuerpo de las personas que participan de forma no solamente activa, sino pasiva en esta celebración. La palabra de Dios, la Biblia, no habla del Halloween. Es decir, hay que dejar claro eso también, que la palabra de Dios no nos habla acerca del Halloween. Sin embargo, al hacer un análisis del origen de esta celebración pagana, cuando decimos celebración pagana, nos referimos a una conmemoración idólatra de hechicería, de brujería, de ocultismo. Eso es paganismo. Pero bien, al hacer el análisis, como ya les decía, de esta celebración pagana y de las costumbres relacionadas con esta celebración, se demuestra que está bastante ligada a creencias falsas sobre los muertos o los espíritus malvados o demonios, teniendo prácticas asociadas con el mundo de las tinieblas, con el satanismo, con los muertos, no siendo esta una celebración o diversión inofensiva, sino que por el contrario, deja grandes secuelas en el espíritu y en el alma de estos infantes, y no solamente de los niños y niñas, sino de estos padres ignorantes de las verdades espirituales establecidas por Dios en su palabra. Las escrituras dicen claramente que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces fíjate eso, si el pueblo del Señor se pierde, ¿dónde quedarán las personas que no conocen de Dios o que no lo han querido aceptar como su Señor y Salvador? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Vamos a Oseas 4, del 1 al 12. Oseas 4, del 1 al 12. Dice, controversia de Jehová con Israel. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que se resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces,
Fíjate lo que dice aquí en el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, está hablando al pueblo de escogido de Dios, a su iglesia de reino, a su nación santa. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate, iglesia, que el Todopoderoso está hablando en este pasaje de su pueblo, de su nación santa, de su iglesia de reino, de ese pueblo que él mismo escogió como suyo. Ahora, si Dios habla de que su pueblo se puede perder por falta de conocimiento divino, imagínense lo que les puede pasar a los malvados y pecadores no arrepentidos, a los que no han querido comprometerse con este evangelio de reino. Bien, vamos ahora a 1 de Pedro 4, 12 al 19. Primera de Pedro es una de las últimas cartas del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Dice, amados, dice padeciendo como cristianos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, o sea, de los que no conocen, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Fíjate, reflexionemos acerca de esto. Dice el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vuelvo a leer el 17, la parte última. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por el pueblo de Dios, por la iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, la persona que está metida con el Señor, que ora, que ayuna, que cumple sus mandamientos, que sigue sus preceptos, que está haciendo lo que el Señor le dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Respecto a esta palabra que acabamos de leer, las personas que han incursionado en prácticas tan detestables como esta, como el Halloween, deben arrepentirse y clamar a Dios porque esta maldición sea quebrantada y quitada de su vida y de su descendencia. Es urgente que nosotros, los que pertenecemos al pueblo del Señor, estemos apercibidos, preparados y dispuestos para que estas influencias ciertamente negativas no afecten nuestro espíritu, para que no hagan parte de nuestras acciones, de tal manera que nuestra relación con el Altísimo no se vea afectada, que nuestro hogar y familia no se vean perturbados.
La Biblia dice claramente en Deuteronomio 18, 9, 14, vamos allá, Deuteronomio. Es uno de los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Vamos a Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice amonestación contra costumbres paganas. Deuteronomio 18, 9, 14. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Fíjate lo que dice ahí nomás el título: amonestación contra costumbres paganas. ¿Sí? Costumbres. Cuando se habla de costumbres se habla de cultura, de arte, de festividades, de música. Amonestación contra costumbres paganas, contra festividades paganas, festividades idolátricas, festividades que tienen que ver con los muertos. Ya vimos el trasfondo de eso del Halloween, ¿no? Advertimos claramente, o sea, que ya nos dimos cuenta claramente, o sea, una reprensión contra estas costumbres abominables. En el anterior pasaje advertimos una reprensión contra las costumbres abominables, costumbres aborrecibles de la tierra, tierra donde iba a entrar el pueblo de Israel. Ellos iban a entrar a Canaán. Este pasaje nos muestra que entregaban a sus hijos para quemarlos en los hornos de fuego en honor a sus dioses detestables. Saca a colación las cosas terrenales y materiales de aquellos pueblos que vivían en oposición a lo celestial, a lo espiritual, a Dios mismo. Adivinación, hechicería, brujería, sacrificios, nigromancia, sortilegios, magia, encantamientos, todo tipo de ocultismo y contaminación espiritual se daba en esta tierra de Canaán. Estos antivalores, conductas negativas y gobiernos satánicos que hemos mencionado, es decir, los que ya dije: adivinación, hechicería, brujería, sacrificios, nigromancia, sortilegios, magia, encantamientos, todo tipo de ocultismo y contaminación espiritual que se daba en Canadá, ¿sí?, son los que están implícitos en esta celebración, conocida como Halloween o Víspera de Todos los Muertos. También observamos en el pasaje que hemos leído que Moisés le dice al pueblo que deben obedecer a Dios en todo y que deben tener cuidado de no llegar a hacer lo mismo que ellos. Hermanos y hermanas, esta es la misma advertencia que el Señor Jesucristo está dando a su iglesia en la actualidad. Recordemos que nosotros somos el pueblo de Dios en esta tierra, que Él es nuestro soberano, nuestro Rey y nuestro Señor, y que por ningún motivo quiere que incursionemos en este tipo de prácticas paganas, ni que llevemos a nuestros hijos a esta clase de experiencias,
en festividades como esta del Halloween. Bien, ahora escudriñemos en la Biblia otros versículos que nos hablan acerca de esas obras infructuosas, inútiles e ineficaces de las tinieblas. Vamos a 1 Corintios 10, 20, 22. 1 Corintios 10, 20, 22. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, gentiles son las personas que no creen en Dios, los que no, bueno, en esta parte hace referencia a ellos, a los que no creen en Dios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Observamos que esta palabra nos está hablando que cuando los que no creen en Dios ofrecen algo, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y el Señor no quiere que nosotros, sus hijos, sus seguidores, tengamos nada que ver con los demonios. Iglesia, no podemos hacer malas asociaciones, malas sociedades con la gente del mundo. No podemos ser de doble ánimo y participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas de los demonios. No podemos altercar con Dios, ni podemos cuestionar a Dios. Otra cosa, estamos incursionando en un campo sumamente peligroso cuando estamos prestándonos a la adoración de ídolos y a la veneración de muertos en una festividad de una noche como esta, donde el Halloween, que ya dijimos que era la víspera o cercanía de todos los muertos, se hace evidente. Bien, vamos a ver otro verso en la palabra acerca de que nos habla de esas obras infructuosas de las tinieblas. Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos habla de la entrega de nuestra propia vida, de los deberes que tenemos como cristianos, del sacrificio personal que debemos hacer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de misericordia, de abnegación, de una renovación de nuestro entendimiento espiritual, de nuestra mente. Nos habla de nuestra alma, de nuestro corazón y de consagrarnos a la voluntad de Dios, que como termina el versículo 2 dice que es agradable y perfecta. Vamos a Efesios 5, 1 al 20. Efesios 5, 1 al 20 dice, bueno, esta es una palabra, pues 1 al 20, dice, es algo más extenso, dice Efesios 5, 1, 20, andad como hijos de luz. Fíjate cómo andan los hijos de luz. ¿Cómo andamos o cómo debemos andar o cuál debe ser nuestro caminar por ser hijos
de luz, ser hijos de Dios, estar iluminados por la luz de su palabra, de su entendimiento. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Está hablando de muertos espirituales. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que esta palabra nos está hablando de cómo deben andar los hijos de luz. Y aquí hace una comparación entre los que desobedecen a Dios y los que no. Y nos dicen a los que no seguimos esos caminos de las tinieblas, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, es decir, que en otro tiempo nosotros hacíamos lo mismo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, fíjate que aquí vuelven a tocar los frutos del Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, en fiestas paganas, de costumbres paganas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y dice el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bien, lo que acabamos de leer es una exhortación para vivir en santidad. Es el camino de los creyentes. Es un pasaje que nos muestra que debemos alejarnos de doctrinas falsas, de enseñanzas simuladas. Es nuestro deber ser obedientes a esta palabra de verdad, seguir las advertencias para que no seamos consumidos por la ira de Dios. Somos hijos de luz, no estamos en tinieblas. Somos conocedores de la verdad que nos hace libres. Tenemos que sacar a mucha gente
a muchas almas de esa oscuridad espiritual en que viven. ¿Y cómo lo sacamos? A través de los frutos espirituales que se mencionan aquí. A través de este conocimiento que el Señor, en su infinita bondad, ha permitido que venga sobre nuestras mentes y corazones en esta oportunidad. Hermanos y hermanas, en consecuencia y como resultado de las implicaciones satánicas, infernales y diabólicas que esta celebración del Halloween transfiere a las almas, nosotros, como seguidores e hijos del Todopoderoso, es nuestro deber poner por obra el entendimiento que el Espíritu Santo de Dios nos atribuye hoy. No seamos gestores pasivos y mucho menos activos de una celebración que trae gigantescas oposiciones a nuestro ser espiritual. Divulguemos el mensaje de salvación contenido en la palabra de Dios y alejémonos de toda condición y práctica espiritual que tenga que ver con el ocultismo. Amén. Bien, iglesia, con estas palabras terminamos esta predicación. Esperamos que tenga el impacto espiritual que el Señor quiere darle a estas palabras y que verdaderamente nosotros transformemos nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro corazón y lo conformemos de acuerdo a estas direcciones que el Señor nos da. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.